Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Joan Zapowalo de Ajedrez a tu alcance y en el día de hoy les voy a traer una partida increíble. Año 1912. En el torneo de Breslau se enfrentaban dos grandes genios de la época. Por el lado de las blancas se encontraba Stefan Levinsky, un gran maestro ruso de la época, y se enfrentaba quien iba de negras a Frank Marshall, un genio norteamericano que llegó a ser un campeón nacional durante alrededor de 29 años. Muy bien, la partida comenzó con un peón de dama, d4, e6, e4, e5. De esta forma se traspuso a una defensa francesa. En este momento el blanco tiene distintas opciones para elegir. Puede optar por una variante del avance con e5, puede optar por una variante del cambio con e por d5, o puede jugar una variante clásica con caballo c3, que de hecho fue lo que se jugó en la partida. Caballo C3 y C5. C5 es una jugada de doble filo porque ataca el centro, lucha por la iniciativa y el único inconveniente que tiene es que después de los cambios el negro se suele quedar con un peón aislado en la columna D. Frank Marshall, que de hecho le dio nombre a esta variante, no le importaba tener cierta iniciativa a cambio de un peón aislado. Levinsky defendió su peón con caballo f3 y luego de caballo c6, e por d5, e por d5 defendiendo el centro, alfil e2, caballo c6, enroque, alfil e7, alfil g5 y enroque. En este momento ya los dos bandos pusieron bajo seguridad a su rey. Stefan Levinsky se decide a dejarle un peón aislado a Frank Marshall jugando d por c5. En este momento, si Marshall decide recapturar inmediatamente su peón con alfil por c5, es una jugada mala. El blanco puede capturar con alfil por f6 y tanto si g por f6 o dama por f6, vemos que ahora el peón está siendo atacado dos veces y el peón de las negras se perdería. Es por esto que Frank Marshall no recaptura inmediatamente el peón de C, sino que juega alfil e6, defendiendo ese peón. Levinsky juega caballo d4, centralizando su caballo y planteándose la posibilidad de, llegado al momento, capturar el alfil de las negras y ganando la pareja de alfiles. Ahora sí, Marshall recaptura el peón con alfil por c5 y Levinsky cree que es una buena idea ganar la pareja de alfiles con caballo por e6. El problema de esta jugada es que, si se dan cuenta, luego de f por e6, el negro ya no tiene ningún peón aislado, sino en cambio consiguió un fuerte centro de peones. Y no solo eso, sino que la columna f se abrió para las torres de Marshall. Llegado el momento, el negro puede doblar las torres sobre la columna semiabierta y ejercer presión sobre el punto de f2. Alfil g4 juegan las blancas, poniendo presión sobre el peón retrasado de e6, y vemos que claramente ese alfil no se puede capturar, puesto que si caballo por g4, el negro perdería la dama, puesto que ese caballo estaba clavado. Entonces Marshall defiende ese peón con dama de 6. Y dama de 6 es una jugada bastante buena en la práctica, puesto que centraliza la dama al mismo tiempo que conecta las torres, defiende el peón y sale de la clavada del alfil. Ahora sí, el alfil está siendo amenazado, y es por esto que Levinsky juega alfil h3. Aunque esta es una jugada un tanto dudosa, puesto que coloca el alfil en una casilla, en donde apunta a una diagonal bastante inservible. Es cierto que mantiene la presión sobre el peón de E, pero este alfil se encontraría mucho mejor situado, apuntando al débil peón de h7, por ejemplo, en la casilla de 3. Como veremos después, a continuación, este alfil en esa casilla no sirve para nada. Marshall juega torre e8, poniendo en juego su última pieza, la torre, llevándola hacia el centro y apoyando en algún futuro un avance del peón de E.
Levinsky juega dama de 2, conectando las torres y completando prácticamente su desarrollo, pero esta jugada permite una de las continuaciones claves de la partida, que es alfil b4. Alfil b4 pone en muchos aprietos al blanco, puesto que clava el caballo de c3. Era preciso jugar en este momento a3, profilácticamente anticipándose a cuando el blanco juegue dama de 2, ya no tener la molesta clavada del alfil en b4. Pero bueno, como siguió en la partida, dama de 2, alfil b4, y el negro en este momento ya está planteando bastantes amenazas. Puede continuar con un caballo e4, puesto que el caballo está clavado, amenazando el alfil, tocando la dama. Y otra de esas amenazas es jugar un d4. El caballo está clavado, no se podía mover y se perdería una pieza. Stefan Levinsky, viendo todas estas amenazas, decide eliminar el caballo de f6 con alfil por f6. Luego de torre por f6 y torre a d1, centralizando su torre y ejerciendo presión sobre la columna semiabierta. Jugar e4 en este momento, pensando que se puede ganar una pieza, es perdedor, porque luego de caballo e4, el caballo sale de la clavada, atacando a la dama del negro también. Y si alfil por dama, caballo por dama, es perdedor para el negro, porque vemos que tiene atacada la torre y el alfil. Y si por ejemplo torre de 8 atacando el caballo sale de la amenaza atacando de nuevo una torre. Y luego de alfil a 5, por ejemplo, caballo por torre y peón por caballo, ganando una calidad para el blanco y la partida. Entonces e4 es una jugada mala y Marshall en este momento juega dama c5. Dama c5 se quita de cierta forma de la presión que estaba ejerciendo la dama y la torre sobre la columna D, pero a su vez incrementa la presión sobre el caballo clavado de 3. Stefan Levinsky juega dama de 2, saliéndose de la clavada del alfil y regalando momentáneamente un peón. Entonces Marshall acepta, alfil por caballo, peón por alfil y dama por peón. Y lo que había visto Levinsky es que luego podía recuperar el peón que acaba de perder con torre por d5. Ahora, este peón no puede capturar la torre porque está clavado. Si peón por torre viene dama por torre, y lo único que puede hacer acá el negro es taparse con torre f8, pero después de alfil e6 jaque, el rey se tiene que ir y después de dama por torre es jaque mate. Entonces no se puede capturar la torre y Marshall piensa complicar un poco las cosas y juega caballo d4. Caballo d4 es una jugada molesta porque amenaza a la dama y la dama no se puede ir a cualquier lado. La dama o bien se tiene que mantener en la columna ejerciendo presión para que el peón no pueda capturar la torre, o lo que sucedió en la partida, que fue dama h5, y lo mismo, ¿no? En este caso no se puede capturar la torre porque viene dama por torre como en la variante anterior. Entonces, tras caballo d4 podemos ver que la dama tiene pocas casillas para mantenerse en la columna. Por ejemplo, dama e5, dama e4 o dama e1. Dama e3. Dama e3 no, porque después de dama por dama, peón por dama, el blanco pierde la torre. Ahora, ¿dónde puede ir el blanco? Tanto si dama e1 ahora como dama e5 pierden. ¿Por qué? Por ejemplo, dama e1. Dama e1 hay que tener cuidado porque podemos pensar, bueno, cambio las damas y después de torre por dama me como la torre. Ojo, no es así porque ahora, después de torre por dama, la pieza que está ejerciendo presión sobre la columna es la torre. Y si peón por torre viene torre por torre con igualdad. Acá la jugada precisa es caballo f3 jaque. Caballo f3 gana porque ese caballo hay que capturarlo.
porque se está dando un doblete a rey y dama. Entonces, después de peón por caballo, viene este jaque, que es torre G6 jaque. Torre G6 jaque es ganadora, aunque no parezca, porque acá el blanco tiene tres opciones. Puede taparse con el alfil en G4, puede taparse con el alfil en G2, o puede taparse, no taparse, sino mover el rey H1. Vamos a analizar una por una. Si rey H1 es la que pierde más rápido, porque después de dama por F3 jaque, única es taparse de alfil y después de dama por alfil es mate. Entonces, ¿qué nos queda? Taparnos con alfil tanto en G4 como en G2. Por ejemplo, si alfil G4 viene dama por F3 y este alfil está clavado, entonces no puede capturar la dama y se mantiene una amenaza sobre el alfil. Acá lo mejor sería torre 4 para defender, pero acá el blanco queda con una, el negro, perdón, queda con una posición ganadora después de torre por alfil, torre por torre y dama por torre, RH1 y bueno, tiene un peón de más, tiene menos islas de peones y tiene una posición ventajosa. Lo mismo ocurriría con, en este caso, alfil G2. Alfil G2 lo mismo. Creo que sí, dama por F3 y ahora el mate es imparable. Tendría que entregar material el blanco. Entonces, por esto no sirve dama E1. Dama E5 tampoco sirve porque estamos en prácticamente la misma variante. Después de caballo F3 jaque, peón por, torre G6 jaque y sucede lo mismo que antes. Pero acá el blanco contaba con un recurso que era dama E4. Dama E4 es la jugada más precisa. Quizás Levinsky no la hizo porque tenía miedo de algún torre F4, por ejemplo, y la dama se tiene que mover porque capturar la torre no es posible, porque si dama por torre viene caballo 2 jaque y después de que se mueva el rey cae la dama. Entonces la dama se tendría que ir, por ejemplo, de 5. Pero la diferencia es que ahora el negro no cuenta con el truco de caballo F3 jaque, porque luego de G por F3 vemos que las negras no pueden dar un jaque sobre la columna G, puesto que el punto G4 está cubierto. Esta sutileza es la que Levinsky no vio y la que quizás le hizo hacer de una dama H5. Dama H5 tiene el inconveniente de que, como dijimos antes, la torre no se puede capturar porque se pierde la torre del negro. Pero luego de torre E F8, la torre sale de la amenaza con una ganancia de un tiempo. Entonces, la torre del blanco está siendo amenazada y Levinsky juega torre 5. Luego de torre 5, Marshall amenaza a la dama con torre H6. Torre H6 es una buena jugada porque se está amenazando a la dama y la dama se tiene que ir, digamos, no tiene muchas casillas. Eh, por ejemplo, si dama G4 viene caballo F3 jaque y ahora se amenaza la torre, puesto que el jaque es una ataque descubierta. Y prácticamente única es capturar el caballo, pero después de dama por torre, el negro queda con una posición muy ganadora. Se está amenazando una clavada sobre la dama, se destruyó el enroque, el rey negro está más seguro. Entonces, en esta posición, dama G4 nos sirve. Levinsky intenta jugar dama G5. El problema de dama G5 es que permite torre por H3. Torre por H3 es una ganancia de pieza limpia, porque si se captura la torre, entra el caballo en F3, dando un triplete a rey, torre y dama. Entonces esa torre no se puede capturar.
Levinsky piensa que tiene derecho a patalear un poco más y juega torre C5 tocando la dama. Y acá, señoras y señores, viene una de las mejores jugadas de la historia. Les invito a poner en pausa el video y analizar un poco esta posición para ver si pueden encontrar la mejor jugada para las piezas negras. O si ya conocen esta partida, no está de más que vuelvan a disfrutar de este maravilloso momento. Muy bien, la jugada es nada más y nada menos que Dama G3. Dama G3 es una jugada maravillosa, puesto que es un sacrificio de dama, forzado. Esa dama hay que comerla porque de lo contrario el mate en H2 es imparable. Entonces, lo loco acá es que la dama se puede capturar tanto con el peón de H como con el peón de F como con la dama. Esta partida se conoce como la Inmortal de Marshall o como la partida de las monedas de oro, porque luego de que Marshall realizara esta jugada, Levinsky estuvo un rato analizando la posición y abandonó sin decir nada y se fue. Luego de esto, los aficionados comenzaron a tirar monedas de oro a Marshall en señal de agradecimiento por hacerles ver esta obra de arte sobre el tablero. Lo que ocurre es que si se captura la dama con el peón de H, viene un mate muy rápido, con caballo de 2. Vemos que el caballo está dando un jaque y el rey no tiene ninguna casilla para moverse. Si se captura la dama con el peón de F, viene caballo 2 jaque también. Y luego de que el rey se mueva, única, rey H1, viene torre por F1 mate. La clave de este sacrificio es el caballo que puede saltar a E2, dando un jaque. Ahora, si dama por dama, también caballo E2 jaque. Luego de que el rey se mueva, viene caballo por G3. Caballo por G3 jaque incluso. Y además, hay una doble clavada. Ese caballo no se puede capturar con el peón de H, porque hay una clavada absoluta. Tampoco se puede capturar con el peón de F, porque si F por G3 viene torre por F1 mate. Lo único que puede hacer el blanco acá es jugar rey G1. Y luego de caballo por F1, G por H3 y caballo de 2, el negro queda con una pieza limpia de más. Increíble.